¿Alguna vez te has preguntado cómo hablar con Dios? ¿Qué es orar y cómo hacerlo? O incluso, ¿cómo sé seguro que cuando rezo estoy hablando con Dios? Pues esas son algunas de las preguntas que hoy en este vídeo te vamos a intentar contestar. Hola, me llamo Elena y soy esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Y junto con un equipo de esclavas hemos realizado este vídeo. Esperamos que os guste. La primera condición para poder hablar con Dios es la autenticidad. La autenticidad de ir a la oración a hablar con Dios con todo lo que somos, y tal y como estamos. Da igual en qué circunstancia sea, estemos bien o estemos mal, estemos enfadados o estemos tristes o a lo mejor muy alegres, que también hay que ir a rezar. La segunda condición es ir con la apertura del que está dispuesto a recibir un regalo. ¿Por qué? Porque la oración es un don, porque es el regalo que Dios nos hace de venir a nuestro encuentro y tener una relación de amistad con Él. Así pues, para relacionarnos con Dios, entramos en lo más íntimo de nosotros mismos y desde lo que somos y cómo estamos, hablamos con Dios de corazón a corazón. El Dios de los cristianos es un Dios personal, con el que nos podemos relacionar. No es un ente abstracto o un estado de bienestar que hay que llegar y hay que asumir como en otras religiones, sino que nosotros creemos que con Dios nos podemos relacionar como un amigo habla con otro amigo. En la oración hablamos a Dios de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de las personas a las que queremos o de aquellas a las que deberíamos querer más. Le hablamos también de nuestro mundo, de las circunstancias y las personas con las que vivimos en el día a día, sus dolores, sus alegrías. En definitiva, le escuchamos y Él nos escucha. Y Dios también nos habla cuando nosotros somos capaces de hacer silencio, de callar y escuchar a Dios en el fondo del corazón. Y cuando escuchamos y sentimos paz, y sentimos que esa paz nos ayuda a salir de nosotros mismos y acercarnos a los demás, ahí es cuando sabemos que es Dios el que nos ha hablado. Es Dios el que nos toca el corazón. En aquellas cosas que nos dan paz, nos ayudan a salir de nosotros mismos y nos comprometen con la felicidad del otro. Es decir, que la oración es algo que nos transforma y nos llena de paz. Después de todo esto podemos saber que no es oración. Lo primero que no es un monólogo interior en el que le damos vueltas a nuestras propias ideas, por muy maravillosas, espirituales que sean. Tampoco es conseguir un estado de relajación y de paz extraordinaria. No solo es un estado de paz, ¿no? Y llegar a una tranquilidad. Ni tampoco es evadirnos de nosotros mismos y nuestros compromisos con las personas con las que vivimos o con el mundo en el que vivimos. Orar, entonces, es un regalo que Dios nos hace al venir a nuestro encuentro y habitar lo profundo de cada uno. Y desde allí, como es una relación personal, nos sucede que nos transforma y nos cambia a ser mejores personas. Eso es el encuentro de amistad con Dios. A continuación, vamos a ver 5 aspectos que también nos pueden ayudar a hacer oración. El primero es cómo oraba Jesús. El segundo, los tipos de oración que algunos santos practicaron, es decir, esos que fueron expertos en hablar y escuchar a Dios. El tercero son algunas disposiciones, actitudes que podemos tener para que nos ayude a hacer oración. Después veremos qué es la contemplación, un tipo de oración, y la adoración a Jesús Eucaristía. Y si nos preguntamos ¿por qué orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Porque lo he hecho siempre? ¿Porque me lo han enseñado desde pequeño? ¿Porque da sentido a mi existencia? Todas estas son buenas razones, pero la verdadera razón es que como seguidores de Jesús oramos porque Él oró. El Evangelio está lleno de situaciones en las que Jesús reza
y habla con Dios. Además, él mismo enseñó incluso a rezar a sus discípulos. De hecho, su forma de ser está relacionada con su forma de orar y de relacionarse con Dios Padre. Por eso ahora vamos a ver dónde, cuándo y cómo oraba Jesús. ¿Dónde oraba Jesús? Pues como buen judío, tenía obligación de ir 3 veces al año a Jerusalén a rezar, por las tiendas, por Pentecostés y por la fiesta de la Pascua. Y el Evangelio de Lucas, en los relatos de la infancia, incluso nos cuenta cómo Jesús una de esas veces estaba en el templo hablando con los doctores de la ley. Y también, en distintos momentos de su vida, los otros evangelios cuentan cómo Jesús iba a la sinagoga, rezaba y allí también enseñaba a sus discípulos y rezaba con ellos. Pero Jesús va a establecer una novedad respecto de esta práctica judía establecida por la ley de Moisés. Él, en uno de los evangelios, se encuentra con una samaritana y hablando con ella le enseñará que los verdaderos adoradores pueden orar a Dios en cualquier parte. Él dirá: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, le dijo que se podía orar en cualquier lugar. Y no solamente lo dijo, sino que así lo demostró. Él, cuando quería hablar con Dios, buscaba lugares solitarios o apartados, en la montaña, en el Monte de los Olivos, apartados de la gente para hablar con Dios. Buscaba lugares donde encontrarse en la intimidad con Dios Padre. ¿Y cómo se dirige Jesús a Dios? Lo primero es que habla con Dios con gran sencillez. Le brota del corazón hablar con Él. Lo segundo es que le llama Padre. Además utiliza un apelativo que en hebreo es Abba, que significa papá o papito, podríamos decir nosotros, o papi, y muestra una gran confianza y una gran intimidad con Dios. Y lo más importante es que no es solamente un título, papá, colega, sino que muestra una experiencia interior de Jesús, de relacionarse con Dios, que es Padre, y sobre todo sentirse Él como hijo. Y un hijo que siente que está en manos de Dios, que tiene una confianza absoluta y que todo lo recibe de Dios. Tiene una apertura total a Dios. Además, cuando enseña a sus discípulos a orar, cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, Jesús les invita a tener los mismos sentimientos que él tenía, a vivir su misma experiencia. Y es la única vez en la que no distingue entre mío y vuestro, sino que invita a los discípulos a decir Padre nuestro, es decir, como si nos cogiera de la mano y juntos nos dijera, sentiros en manos totalmente de Dios. El encuentro de Jesús con Dios le hace entender qué es lo que quiere de él, le hace vislumbrar la voluntad que Dios tiene sobre él. Y Jesús, desde esa libertad de ser hijo, la abraza con total libertad. Ese encuentro hace en él que le brote responder y sentirse enviado a proclamar una buena noticia que es para los demás salvación. Cura enfermos, cojos, ciegos, sana a los pecadores. En definitiva, Jesús anuncia con su vida y con sus palabras la buena noticia que es Él mismo. De esta manera, los discípulos se dan cuenta de que Jesús gasta largos tiempos en la oración, porque esta oración le transforma y consigue vivir de esta manera libre, de un modo diferente y con más capacidad para amar incondicionalmente. Finalmente, cuando Jesús muere y resucita, para los cristianos, el lugar ya de encuentro con Dios Padre será la misma persona de Jesús, porque su vida y sus enseñanzas nos muestran cómo es Dios Padre y lo que quiere de cada uno de nosotros.
El primer tipo de oración es la meditación. La meditación consiste en leer un trozo del Evangelio o de otro texto referido a la vida de Jesús o a los santos. Se puede leer una o varias veces y después lo que se hace es se trae a la memoria quién ha hablado, de qué se ha hablado, cuándo, qué se ha dicho sobre Dios, y luego cada uno lo refiere al sentido que puede tener para uno mismo, para su propia vida, qué sentido y qué consecuencias tiene para cada uno. De esta manera se deja que la vida de Jesús transforme la propia vida, es decir, uno se deja transformar en tu querer, en tu pensar y en tu actuar. El segundo tipo de oración es la Lectio Divina. La Lectio Divina se le atribuye a San Benito y tiene 3 pasos. El primero es la lectura, el segundo la meditación y el tercero la oración. Lectio, meditatio, oratio. Y en la primera parte se empieza uno a leer un texto del Evangelio o algún otro o de la Biblia. Uno empieza a leer hasta que llega un punto en que hay algo que le toca un poco el corazón. En ese momento empieza la meditatio y consiste en rumiar, repetir por dentro esa palabra una y otra vez, dejando que todo uno se empape de esa palabra o de esa frase. Y luego, cuando uno ya está como cansado o ha gastado ya como ese caramelo que saborea, entonces empieza la parte de la oración, que se trata de hablar con Dios sobre esa palabra, agradecerla, pedir fuerzas para una situación determinada o para alguien, o bueno, cualquier cosa que lleve a hablar con Dios, pedir, agradecer, reflexionar con Dios mismo o preguntarle a Dios qué quiere decir para la propia vida esa palabra, ¿no? También. El tercer tipo de oración es la contemplación. La contemplación es un tipo de oración imaginativa que proponía San Ignacio en sus ejercicios espirituales y que muchos santos han practicado, y se trata de leer una escena del Evangelio e imaginarla. Primero hacer una contemplación del lugar en el que te imaginas la escena, el lugar físico, pues el sol que hace o la oscuridad que es si es por la noche, situar a las personas, escuchar lo que está sucediendo y quiénes están presentes, y una vez hecha la composición del lugar, situarse uno mismo dentro de la escena, como si yo presente me hallase, es decir, no verla como mero espectador, sino situarme dentro. Y desde ahí escuchar lo que dicen las personas que actúan en la escena bíblica y escuchar si a mí también me dicen algo. Es decir, incluso interactuar con la misma escena bíblica. Se trataría, por tanto, de imaginar. San Ignacio pone incluso un paso más, que no es solo imaginar, sino prestar atención a los sentidos que están presentes allí. Ver, oír, tocar, oler, para hacerte más presente en la escena y hacer que todo el cuerpo por entero se transforme en algo de la vida de Jesús. Una vez hecho la imaginación, se trataría de tener un coloquio, lo que él llama un coloquio, que es un pequeño diálogo con Jesús, como un amigo habla con otro amigo, de los sentimientos que han surgido, de los sentimientos de alguien, de la escena misma, de alguna petición para la propia vida o algún aprendizaje. Él dice reflexionar para sacar provecho, pues hablar con Dios sobre qué puedo pasar a mi propia vida o qué puedo agradecer. Estos 3 métodos de oración se pueden aplicar con los textos de la Biblia, especialmente los textos de los Salmos, que son específicamente oraciones, es decir, ese diálogo con Dios que tuvieron los creyentes del pueblo de Israel hace muchos años, pero es verdad que al ser una experiencia de Dios siguen teniendo actualidad.
y aunque reflejan situaciones que a lo mejor no corresponden con nuestra propia realidad, sí que a lo mejor puede ser un momento para pedir por personas de nuestro mundo que viven situaciones de ese estilo. Y también se puede rezar de estas tres formas con los textos del Evangelio, que supone un encuentro con Jesús y que ese encuentro con Jesús nos hable a nuestra propia vida. Es decir, que intentemos dar cabida, escucha a lo que Jesús quiere decirnos a nosotros mismos, que sigue teniendo vigencia hoy. Otro método de oración es orar gustando. Tony de Melo lo compara a como quien se come un caramelo y lo saborea, porque se trata de rezar con una oración que no sepamos de memoria, como el Padre Nuestro, el Ave María o la oración de San Francisco de haz de mí instrumento de tu paz. Y a medida que se va leyendo, vamos parando en aquellas palabras que me toquen por dentro. Y cuando encuentras una palabra que te gusta o que te toca por dentro, pues la repites muchas veces y después piensas sobre ella, te interrogas qué dice a tu propia vida, piensas reflexiones sencillas, pides por alguien o agradeces, pues según lo que Dios inspira dentro. San Ignacio en el fondo decía: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Por lo tanto, la clave de la oración será gustar esto, gustar estas palabras y después hablar con Dios de ello, como un amigo habla a otro amigo. Otro tipo de oración es la oración de respiración. Y se trata de orar con una oración sencilla o a lo mejor con los nombres que le doy a Jesús o a Dios, pues Maestro, Señor, Roca, Castillo, Luz, pues cada uno adaptándolo a su propio lenguaje, y se trataría de ir saboreando la palabra al ritmo, repitiéndola al ritmo de la respiración, de la inspiración y la expiración, dejando que la fuerza de Dios o el sentido de esa palabra llegue a todo lo que soy, desde mi cabeza hasta mis pies. Y después sería reflexionar sobre esa persona a la que me dirijo y pedirle o dejarse transformar por esa persona y esa cualidad que tiene, ¿no? Y podríamos al final pues terminar con un diálogo, como un amigo habla con otro amigo, con Dios. El cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta es la disposición a la oración. Lo más importante de la disposición a la oración es el querer entrar en conexión con Dios. Una vez queremos, todo lo demás van a ser ayudas para poder comunicarnos con Él. Y para eso es necesario prepararnos antes. Por eso, un poquito antes de ir a la oración, San Ignacio proponía pensar a dónde voy y a qué. Las cosas prácticas que nos pueden ayudar, en primer lugar, es el lugar. Es importante que busques un lugar que sea tranquilo, pues tu habitación, una iglesia cercana, una capilla, o un lugar en la naturaleza algo alejado o solitario, que no tengas muchas distracciones. Si hay algo en concreto que te distrae, pues sácalo de ahí, como puede ser el móvil. El móvil hay que proponerse no distraerse con él, no entrar en las redes sociales el tiempo que voy a rezar o contestar a los WhatsApps más tarde, pues según la prisa que cada uno tenga y según la situación que uno está viviendo, pues contestar al teléfono por supuesto o no, cada uno que vea, pero establecerlo de antes para hacerse un compromiso de no distraerse y de estar en la oración. Además, para el lugar es bueno, pues a lo mejor poner algún objeto que te ayude a la oración, como puede ser encender una vela y poner una cruz o un icono o quemar incienso. Otro aspecto a cuidar es el tiempo que voy a rezar. Pues lo suyo sería pues 25 o 30 minutos al menos, de manera que me dé tiempo a pararme, a relajarme, a concentrarme y a escuchar y hablar con Dios. Si me distraigo
y me canso, es bueno intentar mantener el compromiso de quedarse hasta el final de la oración. Y si te pasa muchas veces que te distraes, pues entonces habla con alguien que te pueda ayudar a ello, a solventar las distracciones, pero intenta el tiempo que te propongas cumplirlo. Otro aspecto importante a cuidar es la materia que voy a rezar. Es bueno utilizar siempre algún texto de apoyo o algún canto, a lo mejor para rezar o al empezar o rezando solo con el canto, o a lo mejor puedes rezar con las lecturas que propone la iglesia para rezar cada día y buscar algún comentario sobre ella, o pues es importante sobre todo decidir qué voy a rezar y cómo. Si a lo mejor tengo una persona cercana que me conoce y que sabe que rezo, pues a lo mejor me puede recomendar algún texto que me sea adecuado para mi momento vital. Eso también puede ayudar. Otra cosa importante es la concentración y aprender a hacer silencio. Para eso es fundamental empezar con algún ejercicio de relajación que nos ayuda a que nuestro cuerpo también tome conciencia de a qué voy y cómo puedo escuchar al fondo del corazón a Dios. Pues puede ser dándome cuenta de mi propia respiración y que el ritmo de ella me vaya tranquilizando y serenando, o puede ser sintiendo las distintas partes de mi cuerpo, o dándome cuenta de los sonidos que hay a mi alrededor. Pues cada uno tiene que buscar su propio método de relajarse al principio. Respecto a la concentración, otra cosa importante es que si tienes cosas que te distraen, pues que intentes pues o sacarlas fuera, y si te siguen molestando, pues que a lo mejor reces con ellas, porque si son pensamientos que vienen continuamente, a lo mejor es que tienes que rezar con ellos. Otra cosa importante es la postura. Lo suyo sería una postura sentada, con la espalda recta. Si necesitas respaldo, pues lo utilizas, y si no, pues simplemente con la espalda recta. O puede ser una postura que sea cómoda, pero sí que es importante, primero, que no estés continuamente teniendo que moverte, porque si no te puedes terminar distrayendo, o a lo mejor, pues si es tan cómoda que te quedas dormido, pues sí, en la cama rezar mucho rato, media hora a veces, porque no te puedes dormir, pero lo suyo sería alguna postura que tampoco te pudieras dormir. Hay quien le ayuda sentado o hay quien le ayuda apoyado en la ventana mirando el horizonte, pues bueno, cada uno también tiene que buscar su espacio y su manera de rezar. Ahora vamos a ver el quinto punto, que es la oración ignaciana, que consiste en tomar conciencia de lo vivido del día de hoy y tomar el pulso del aquí y ahora, de cómo ha sido mi día y cómo está Dios en mi día presente, como para reconocerlo en lo vivido. Se le llama examen espiritual, no porque te puntúen y saques buena nota o mala nota, sino porque examinas, repasas el día, en realidad sería una revisión del día, en el que vas reconociendo dónde estaba presente Dios, cómo han sido también sus regalos y sus llamadas para poder responderle libre y responsablemente a la luz de su espíritu. Las consignas serían: lo primero, buscar un lugar tranquilo y relajarme, darme cuenta cómo estoy, relajarme, respirar profundamente, y pido a Dios que me haga sentirlo, y sentirlo en mi vida y en mí mismo, en mí misma. Y así empiezo saboreándolo unos instantes. Después le pido reconocer los regalos que he tenido del día. Grandes, la vida, el amor, la seguridad, la casa, o pequeños, cosas sencillas desde la luz, un sitio bonito que he visto, una conversación o un encuentro con un amigo, un momento de perdón. También le pido luz para darme cuenta de su presencia en mis luchas, en mis dificultades, y mirar a su modo mi vida y mi día. Darme cuenta en qué Dios estaba presente, acompañándome, y en qué a lo mejor le he fallado y he hecho algo mal, porque he hecho daño a alguien o he tenido alguna palabra que no sea adecuada.
De esta manera tomo conciencia repasando el día como si fuera una película, dándome cuenta de los dones, de los regalos del día y también a lo mejor de mis faltas y mis dificultades o mis errores, o a lo mejor algo que podría haber hecho mejor. Le pido perdón y me pongo en su presencia misericordiosa, porque sé que Él me ayuda a reconocer mis incoherencias y me acoge con cariño, ¿no? Y se las puedo reconocer sin miedo, pero en verdad. Y por último, enfoco el día siguiente. Pienso en Él junto a Dios, ¿no? Como sabiendo que estoy en sus manos, que Él me puede conducir. Le pregunto cómo desearía que yo actuara mañana, que sacara de mí o cómo actuar más a su estilo siguiéndole. Por último, termino rezando un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo por alguien en concreto o por las personas con las que he pasado el día o por gente que me ha pedido oraciones, pero lo hago con consciencia, despacio y con consciencia. El sexto punto que voy a explicar es la oración de adoración, porque es una oración especial en la Iglesia. Tiene un previo, que es la celebración de la Eucaristía, es decir, la última cena, el momento último que nos dejó Jesús como herencia, el momento más especial de su vida, donde nos dijo como el resumen de lo que quería que fuera su vida. Entonces, la Eucaristía es el previo de la adoración. Es el lugar donde la comunidad celebra a Jesús entregándose gratuitamente por amor. Por lo tanto, no hay adoración sin Eucaristía. Es el lugar donde se consagra el pan que adoramos, donde se hace presente, ¿no? Hablar de Eucaristía también es hablar de comunidad que se reúne, que celebra. Por tanto, hay una continuidad, ¿no? Dios pan, Jesús pan, que se entrega al que seguimos, es a Él al que seguimos adorando. ¿Y qué es adorar? Entrar y adorar, salir y servir. Por un lado, adorar es agradecer, es el agradecimiento con mayúsculas, el gracias gigante, que no cabe en la iglesia. Agradecer lo recibido, pequeño o grande, gratuitamente, ¿no? Todo eso que recibimos sin hacer nada por merecerlo. Adorar también es descubrir la presencia de Dios en las cosas, en las personas y en las situaciones de cada día. Y poner esas situaciones, esas personas a sus pies en el altar y mirar con sus ojos como Él lo mira. Por lo tanto, adorar es mirar y dejarse mirar por Dios. Adorar es también exponerse, es ponerse delante de Dios como uno es, pero delante de ese Dios que es inmensamente grande, inmensamente bondadoso, en el que cuando te pones delante de Él te sientes pequeña, pequeño. Dejarse mirar y acoger el misterio de ese Dios amor inmenso y asombrarnos. ¿Cómo un Dios tan grande puede caber en un trozo de pan? Eso decía Santa Rafaela María. Adorar también es unirnos al sueño de Dios, es decir, comprender que el sueño que Dios tiene para la humanidad es trabajar por crear un mundo mejor, por servir a los demás, por entregarse gratuitamente. Por lo tanto, adorar también será salir y servir. Entrar y adorar, salir y servir.